Muy bien, entonces, esta semana anuncié este tema de crecer en conocimiento. Y estábamos leyendo esta escritura que Paulinita acaba de leer en Ageo. Y Dios invita a la gente, a su pueblo en ese tiempo. ¿Lo invitó a qué? ¿A qué lo invitó? A reflexionar, ¿cierto? Les dijo, mediten en lo que está pasando, deténganse un poco. ¿Y por qué les diría, deténganse un poco, mediten en lo que está pasando? ¿Por qué? Porque ellos estaban muy ocupados haciendo muchas cosas, tenían muchos planes y estaban muy diligentes en muchas cosas, pero era para su beneficio y la casa de Dios estaba abandonada. Y Dios les dice, ¿no se han puesto a pensar que ustedes se dedican mucho y trabajan mucho, pero como que no tienen fruto, como que no hay realmente prosperidad en su vida y como que andan vacíos y frustrados, pero están muy ocupados? ¿No será que algo les pasa? Deténganse y mediten. Dios nos invita a meditar. A veces tenemos que hacer altos en el camino, en nuestra vida, y preguntarnos cómo está nuestra vida. Y como hoy estamos hablando de creciendo en conocimiento, es que no es solamente de nosotros, es una nación. Toda una nación, de vez en cuando, sus líderes deben detenerse a meditar y a pensar hacia dónde va nuestra nación. ¿Cuál es la dirección de nuestra nación? Eso es un deber de nuestros dirigentes, ¿no? De los políticos que están al frente de nuestro país. De vez en cuando sentarse y decir, bueno, ¿cómo está nuestra nación? ¿Hacia dónde va nuestra nación? ¿Qué está pasando en nuestra nación? Y otra vez, mirando nuestra ciudad, uno ve ese deterioro y cosas que están pasando, cada vez más gente deambulando por las calles, más gente en necesidad, la pobreza, la locura, la descomposición social. Me han llegado correos en estos días de atracos y atracos por todas partes y estamos viviendo una situación como que da miedo, ¿no? Da miedo. Como estaba diciendo José al comienzo, a nuestro hermano Tirso lo atracaron en su casa. Se le entraron a la casa, lo atracaron, lo asaltaron 4 personas que seguramente ya lo tenían chequeado porque llegaron sabiendo dónde estaba todo, cuando estaba solo. Estaba él solo con su hermano, los amordazaron, los golpearon, le rompieron 4 costillas, le tumbaron un diente. Con un alicate, me dijo, le pegaron y le tumbaron un diente, le pegaron en la cara. Entonces uno dice, ¿cuál es la dirección de nuestra ciudad, de esta Bogotá, cada vez más difícil, más compleja? Entonces Dios nos dice eso. Dios nos dice, piensen en sus caminos, mediten en sus caminos. ¿Cómo va la nación? ¿Hacia dónde va? Y esa es la escritura que teníamos aquí, la escritura que vimos en Ageo. ¿Hacia dónde va? Mediten en sus caminos. Y muy interesante que en un solo versículo les dice 2 veces, ¿no? Deténganse a meditar hacia dónde va su vida. Así que esto puede ser a nivel personal, a nivel de nación. Aquí Dios le habla a toda la nación de Israel y les dice, consideren sus caminos, hacia dónde van. ¿No será que ustedes están por un camino equivocado? ¿No será que ustedes están guiándose por ideas equivocadas? Deténganse a pensar. Muy bien. ¿Y por qué Dios les dice deténganse a pensar? Porque es que Dios les había dado unas leyes. Dios les dio al pueblo de Israel unas leyes que les iba a dar sabiduría, que les iba a dar bendición. Dios les dio un sistema de leyes que les iba a traer prosperidad, sí, y bendiciones, abundancia. Pero algo pasaba con ellos y lo vamos a ver qué era lo que estaba pasando con este pueblo de Israel. Pero Dios dice aquí en Deuteronomio, miren, Moisés les está diciendo al pueblo, te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios para que los obedezcan en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia. Esos principios de Dios les iba a dar sabiduría, les iba a dar inteligencia, sabiduría para vivir, para crecer como nación, para expandirse en esa tierra,
para tener verdadera salud mental, espiritual, física, para ser de bendición para ellos mismos y para otras naciones. Dice, las naciones vecinas van a ver su sabiduría y su inteligencia. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, van a exclamar, ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que les entrego hoy? Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios les dio un paquete de leyes, no les dio solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos era el fundamento, pero Dios les dio muchas más leyes que los iban a hacer como un pueblo sabio. Y no era solamente una ley para individuos, y no era solamente un sistema religioso, era un sistema que incluía muchas cosas, era un paquete, un conjunto, ¿cierto? Lo que dice acá, un conjunto de leyes, es decir, una constitución. Era una constitución que iba mucho más allá de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran el fundamento, pero Dios les dio unas leyes para que ellos se rigieran como nación, ellos habían salido muchos de Egipto, se ha dicho que hasta 10 millones de personas, una exageración tal vez, otros dicen 3 millones, entre 3 y 10 millones de personas salieron de Egipto, y Dios les dio una constitución, un conjunto de leyes. Y ese conjunto de leyes tenían que ver con principios morales, es decir, trato con el prójimo, qué conducta les traería bendición, cuáles conductas les traería dolor y problemas. La familia fue una revelación como institución fundamental en el orden social. Dios les dijo, miren, lo principal de su organización como nación es la familia. Y Dios les dio también principios de cómo tratar a los pobres, cómo tratar a los esclavos, cómo tratar a la gente en necesidad. Dios les dio principios de salud, cómo tratar a los enfermos, el principio de la cuarentena, el principio de limpieza, cómo manejar las basuras, los desechos, la comida. Dios les dijo cómo manejar los desechos humanos, los desechos de basuras. Y Dios les dijo que tuvieran cuidado y fueran un pueblo limpio, que trataran bien las basuras, porque la gente todavía no sabía muchas cosas, pero Dios sí sabía, y Dios sabía que la limpieza era clave para la salud de su pueblo. Un pueblo saludable era un pueblo que sabía manejar sus basuras y sus desechos. Y mire cuántos siglos han pasado y nosotros vemos a Bogotá llena de basuras por todas partes, no hemos aprendido. No hemos aprendido. Y entramos al centro, ¿y a qué huele el centro? A popó y a orines. Qué tristeza está Bogotá nuestra. A veces uno va por ahí por San Victorino o por el centro y uno se tiene que tapar la nariz porque no hemos aprendido, y no es regla y norma estricta el manejo de los desechos, y inculcarle al pueblo y a la gente y tener estructuras para que la gente pueda botar sus desechos en lugares específicos y obligar a las personas a ser limpios. ¿Hace cuántos años dio Dios su ley? ¿En qué año? ¿En qué año Dios dio su ley a Moisés? ¿En qué año vivió Moisés? 1500 años antes de Cristo. O sea que hace más de 3500 años Dios dio principios de manejo de basuras y de desechos. Y Dios les dijo, estos son principios de salud. Y solo hasta siglo XVII y XVIII se comenzó a descubrir que uno de los contaminantes más grandes del ser humano es las manos sin lavar. Y que sí hay bacterias que se propagan en el aire y uno no las ve, pero son debidas al manejo inadecuado de las basuras y de los desechos. Entonces el ser humano comenzó a canalizar los desechos humanos. Así que Dios nos reveló cosas hace siglos, nos dio principios de salud, nos dio principios de siembra,
le dijo al pueblo cómo tener cuidado de la tierra, cómo debía rotar las siembras, cómo debía dejar descansar la tierra cada 7 años y dejarla baldía un tiempo para que la tierra se recuperara. Hoy la tierra se está agotando porque no la dejan descansar. Y el problema de los monocultivos, que siempre siembran lo mismo y agotan las tierras y las vuelven desérticas. Hace 3.500 años Dios dijo, no vayan a hacer eso, para que haya prosperidad en ustedes. Luego, Dios les dio a Israel un sistema de gobierno, cómo se debían de gobernar, y sacerdotes y principios de jueces que gobernaran la nación. Dios les dio principios financieros de prosperidad, les enseñó la generosidad, la diligencia, la disciplina, el trabajo, el descanso, porque también les dijo, no, tampoco es todo trabajo. Y les dijo, el 7º día, pase lo que pase, ustedes descansan. Es un día para el Señor. No se metan trabajo, porque no, a la larga no va a traer bendición para ustedes. Se van a enfermar y van a perder el rumbo. Mantengan el rumbo, la claridad. ¿Quiénes son ustedes? Tengan un día de descanso. Así que Dios reveló esos principios, el descanso, el ahorro. Les dio un sistema de propiedad de la tierra. La tierra no se vendía a perpetuidad. Les dijo que las regiones pertenecían a ciertas familias y cada 50 años ellos volvían a sus tierras, porque Dios no quería que hubieran pobres en su nación. Dios no quería que hubieran esclavos en su nación. Dios les dio principios de alimentación. Les dijo cómo matar los animales, cómo debían ser matados los animales, y les dijo, no van a comer mortecino, y no vayan a comer animales que estén por ahí botados muertos, y no van a comer animales que no le saquen la sangre, porque la sangre trae todos los contaminantes de los animales. No coman la carne con sangre. Hace 3.500 años. ¿Y hoy qué le dice a uno el médico? ¿No? Estuvimos en el médico hace tiempo ya, y el médico decía, primero cocinen bien la carne y luego le sacan la grasa, luego le sacan el pellejo, el pollo. Nos dio principios que son bíblicos de hace 3.500 años y que la gente se empeña en desobedecer. Así que Dios les dijo qué animales eran buenos para el consumo, cómo sacrificarlos, qué carnes eran mejor para la salud. Era un asunto de salud, no de religión. Era un asunto de salud. Le dio estatutos que establecían su relación con Dios, un sistema de fiestas, de días de descanso, de sacrificios, de ayunos, de votos, para que buscaran a Dios, y les dio un tabernáculo donde se encontraban y donde había un sistema de relación con Dios. Y también les dio Dios principios de trato con otras naciones y con los otros dioses de las naciones, y Dios les dijo, es la manera como ustedes se van a tratar con otras naciones y con los dioses, supuestamente dioses que existían, aunque Dios sabía que no había otro Dios, pero cómo tenían que tener cuidado con otras ideas y con otros supuestos dioses. Les dio un sistema de leyes de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque le dio los principios, pero ellos tenían que ir aprendiendo de casos anteriores cómo juzgar. Es lo que hoy todavía existe ese principio, ¿no? La jurisprudencia, es decir, qué se hizo en un caso anterior similar, y por esos casos juzgar los nuevos casos, cómo tratar la rebeldía contra las leyes de Dios, y les dio el principio del ojo por ojo, del diente por diente, que está mal comprendido en algunas personas. No es que si a mí me sacan un ojo yo voy y le saco el ojo al otro. No, sino que si alguna persona por alguna circunstancia, ya fuera por agresión o por alguna circunstancia, me hirió, debía pagar el equivalente al daño. Es el sistema de leyes de hoy. Usted hizo un daño, vale 500,000 pesos, páguelos. Es eso. Dios lo reveló hace 3.500 años. Dio todas esas leyes y dio unos sacerdotes, un sistema de sacerdotes que debían aprender y conocer. Y ahí es donde viene el tema, conociendo, creciendo en conocimiento. Ellos debían conocer toda esa ley, debían enseñarla, debían administrarla,
para bendición de la nación. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que con el tiempo, dice Oseas 4, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Fueron pasando los siglos y Israel se fue apartando de esa ley, fueron dejando la sabiduría de Dios y comenzaron a ser mentirosos. Ya no había verdad. Comenzaron a decirse mentiras entre los ciudadanos, a mentir unos con otros. Y miremos ahora nuestra nación, ¿no? ¡Qué lío! En todas partes lo tumban a uno. Todos los negocios son basados en la mentira, en el engaño, en que esto sirve para tal cosa y uno lo compra, lo lleva a la casa y no era eso, no servía, está malo, mala calidad, me tumbaron, me engañaron. Esto comenzó a suceder. Es lo que sucede hoy. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, es decir, jurar en falso, decir cosas que no son, dar testimonio de cosas que son mentirosas, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. Bogotá hoy. ¿Sí o no? Hace 3.500 años Dios dijo, mire, si ustedes se alejan de mis leyes, esto es lo que les va a pasar. Y ustedes van a perder su sabiduría. Y el resultado de nuestras ciudades y ciudades como la nuestra son el resultado de no creer en esos principios de Dios. A veces la gente dice, uy, qué mamera, ¿no? Como dice la gente, creerle a Dios, que Dios ni que nada. Y están haciendo a un lado todo ese sistema de leyes que Dios nos dio para bendecirnos. Y la gente comienza, cuando la gran mayoría de las personas, cuando más del 50% de la población de una ciudad es injusta en su trato con el otro, 49%, esa ciudad comienza a decaer y comienza a haber inmoralidad y comienza a haber adulterio y robo y asesinatos y homicidios, y eso es lo que está pasando en nuestra ciudad. No hay respeto por la vida, no solamente en nuestra ciudad, en todo el país, ¿no? No hay ningún respeto por la vida, pero algo más dice aquí, dice, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, las bestias, con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué quiere decir? Que cuando rompemos esas leyes de Dios, aún la tierra, los animales, las aves y los peces sufren. Y bueno, ¿dónde vemos eso? En los ataques a los oleoductos, el derrame de petróleo, la contaminación, la muerte de miles de chigüiros, de la contaminación del mar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? La tierra sufre la maldad del hombre. Y es increíble que la gente a veces, o nosotros mismos, creemos que la ley de Dios es solamente algo muy personal. No, la ley de Dios tiene que ver con la prosperidad de las naciones, con la prosperidad de las sociedades. Y cuando quebrantamos esos principios de Dios, la tierra, el mar, el cielo, toda la creación sufre. Y por eso dicen las Escrituras que la creación está gimiendo. En Romanos 8 dice que la tierra sufre. Si la tierra pudiera hablar, si los animales pudieran hablar, si las aves pudieran hablar, si los peces del mar pudieran hablar, dirían, hombres, ¿qué están haciendo? Nos están destruyendo. Y Dios dice que en Apocalipsis Él viene a castigar a los que están destruyendo la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos encargó a nosotros la tierra. En Salmos dice eso, y desde el comienzo de la creación dice que Él nos puso como señores de su creación. Y en Salmos dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Se acuerdan lo que dice ese Salmo 8? Cuando veo los cielos de los cielos, la luna, las estrellas y todo lo que tú hiciste, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria. Y dice, Señor,
tú lo pusiste sobre las obras tuyas. Así que Dios nos encargó la creación. Dios nos encargó la creación, la tierra, los mares, los ríos, los árboles, los animales. Y cuando nosotros obedecemos esa ley de Dios y creemos y practicamos esa ley de Dios, los animales se gozan, las aves se gozan, los cielos, los mares, los ríos, todo se goza cuando nosotros obedecemos esa ley de Dios. Pero cuando hay desobediencia a esa ley de Dios, increíble lo que dice acá. ¿Quiénes son los que sufren, además de los hombres? La creación entera. ¿Y por qué? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces esta escritura generalmente la aplicamos solo para el conocimiento del asunto religioso. Pero aquí está hablando, este profeta Oseas está hablando de que ese conocimiento es más amplio que simplemente lo personal. Es que es un conocimiento que tiene que ver con mi prójimo, con mi barrio, con mi comunidad, con mi ciudad, con mi país. Es un conocimiento que tiene que ver con la nación. Y que una nación se va a la pobreza, a la miseria, si no obedece, o crece en prosperidad si se guía por esos principios. Que no son principios milagrosos, pero hacen milagros. No robar no es nada milagroso, pero hace milagros. Cuando todo el mundo tiene confianza unos con otros, Tirso, cuando lo fui a visitar ahora, después de que lo robaron y todo más, me estaba diciendo de una persona amiga de él en el Canadá, que estuvieron en una reunión con mucha gente en un parque, había mucha gente, y la niña de ella dejó la cámara, se le olvidó la cámara, la dejó ahí tirada, y pues ella, como colombiana, dijo, no, se perdió. Y le dijeron, no, vaya y mire a ver dónde la dejó. Fueron al parque al otro día, ahí estaba. Nadie se la había llevado. ¿Por qué? Porque allá nadie coge lo que no es de ellos. Así esté ahí. La persona dice, ahí se le quedó a alguien, dejémosla ahí va a volver. O a veces la entregan en lugares donde están dedicados a recoger cosas perdidas. Pero Pablito Alvarado anoche me estaba diciendo, estábamos hablando de esto y Pablito me estaba diciendo, él tiene un negocio, ustedes saben, él tiene una cafetería, y la niña de él, creo que fue María Paula, conectó el celular a la pared, lo conectó, quitó el celular, pero no quitó el cablecito. Cuando fue a tomar el cablecito, ya no estaba. Se robaron el cablecito. La gente que entra ahí, se robó el cable, no vale nada, pero se lo robaron porque así somos nosotros. Y qué tristeza. Y estábamos diciendo de esto, que es una tristeza porque tenemos aquí amigos que han viajado y van a otros países y nuestros vecinos se quejan porque la mayoría de los ladrones son colombianos. Chile, los ladrones son colombianos. Ecuador, los ladrones son colombianos. Argentina, los ladrones son colombianos. España, los ladrones y los narcos son colombianos. ¿Qué tiene nuestra nación? ¿Cuál es el problema de nuestra nación? Nuestra nación no es pobre para nada. Somos una nación rica en recursos, pero ¿sabe qué? Algo pasa en nuestro corazón, en nuestra mentalidad. Y donde uno va, siempre lo están cuestionando. Y a mí me han casi empelotado en aeropuertos, porque colombiano, hágase a ese lado. Ay, señor. Lo hacen a uno a un lado, lo meten a uno a un cuarto. Me tuvieron una vez en Barajas, ahí en Madrid, me metieron a un cuarto, me tuvieron una interrogación ahí tenaz. Y me preguntaban y otra vez, me tuvieron ahí yo no sé cuánto tiempo, a mí se me hizo eternidades. Otra vez en San Juan, Puerto Rico, me hicieron igual, lo mismo. A los colombianos nos miran, algo hay. ¿Saben qué hay? Es una nación apartada de los caminos de Dios. Es una nación que no practica la ley de Dios, no cree en la ley de Dios. Sin embargo, es una nación religiosa, pero es una nación religiosa que hace lo siguiente: Señor, que este tirito que le voy a dar, este asesinato me salga bien. En el nombre de la Virgen Santísima, y ¡pum!, el tiro. Esos somos nosotros. Hemos
tergiversado completamente los principios de Dios. Y sí, por eso dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando yo no practico la ley de Dios, traigo consecuencias sobre mi familia, sobre mi barrio, sobre mi comunidad, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Y Dios nos dice que ese conocimiento va más allá de cosas religiosas. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y estas son las consecuencias de apartarse de Dios. A veces no creemos que los ríos o los mares tengan algo que ver, pero Dios dice que sí. Que los ríos y los mares, la tierra, las bestias, dice acá, la tierra, los peces, las aves, todas sufren cuando nosotros nos alejamos de Dios. La tierra entera sufre. Ahí vemos, ¿no? Cómo está sufriendo la tierra en el mundo entero. Porque, pues, claro, no solamente nosotros, pero ahí vemos, ¿no? Lugares súper contaminados por la codicia de los hombres. Lugares donde no se puede respirar porque no tenemos cuidado, no amamos realmente la creación que Dios nos puso para cuidarla, y estamos contaminando y dañando aquí las bucetas. Uno va por la 13 y uno no puede caminar, no hay lugares donde solo es todo el tiempo, porque no se puede caminar. ¿Y a quién le interesa? Nadie pone y controla eso, porque la gente cree que eso no es religión o que eso no es espiritual. Es muy espiritual. Controlar esas cosas es espiritual, tiene valores espirituales detrás. Es amar al prójimo. Así no se ama al prójimo. Una buceta que bota cantidad de contaminantes, eso no es amar al prójimo. Muy bien. Levítico es un capítulo impresionante porque dice de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Y una de las cosas que Dios dice es que cuando el pueblo desobedeciera iba a ser llevado en esclavitud por causa de su ignorancia y de su desobediencia, de sus principios, que les traería problemas sociales, acabarían con la nación. No, hay personas que creen que los sufrimientos es porque Dios es un Dios de maldiciones y Él los maldijo, porque Dios es de maldiciones. Mentiras. Dios no es un Dios de maldiciones, Dios es un Dios de bendición. Él nos dio su ley para que viviéramos bajo bendición. Y entonces una persona va y mata a otra, ¡pum!, lo mató, y después le va mal en la vida y dice, ay, es que Dios no me ama. ¿Ah? Eso es lo que decía Caín. Caín decía, ay, sí, ahora usted me va a matar porque yo maté. Dios le dijo, no, eso no es así. La gente cree que muchos de los dolores del mundo es porque Dios está airado y lleno de maldición sobre el mundo. No, es que el mundo se alejó de la bendición de Dios. Eso es la verdad. Es el mundo, es la persona que se aleja de las bendiciones de Dios. Y tiene como consecuencias dolor y tristeza y amargura y suicidios y toda clase de dolor. Las maldiciones no son de Dios. Es el hombre mismo que se trae su dolor. Dios quiere bendecirnos. Dios dice, vengan, acérquense a mí, yo los bendigo, vengan. Sigan mis caminos y tengan bendición. No sean ignorantes. Dios nos quiere bendecir. Y entonces Dios, cuando el pueblo se rebeló y no quiso obedecer y entraron en todos estos dolores y fueron llevados como esclavos a otras naciones, Dios dijo, al fin la tierra va a descansar. Mire lo que dice en Levítico 26. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, cautivos. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron contra los principios de Dios y no dejaban descansar la tierra. Porque Dios les dio un sistema de descanso para la tierra. Y ellos no dejaban ni siquiera descansar la tierra. Entonces Dios les dice, muy bien, pues sabe que la tierra misma se alegrará, porque su maldad ya no estará sobre la tierra. Se habrán ustedes llevados cautivos a otras naciones y la tierra entrará en gozo y al fin descansará. ¡Qué palabras tan impresionantes! El mal, la maldad del ser humano es tal que la tierra gime y la tierra clama
y la tierra se goza cuando el ser humano no llega a tocarla. Por eso es que vemos lugares tan hermosos y decimos, qué lindo aquí. Y yo siempre digo, ojalá no llegue el hombre todavía aquí. ¿Es cierto? Uno dice todo, ojalá no lleguemos porque donde vamos algo pasa. O podemos bendecir si vamos con bendición. Claro que sí, podemos bendecir, pero desafortunadamente no sucede. No sucede. Miren lo que es el resultado del obrar del ser humano. Las grandes matanzas, las guerras, el asesinato, el genocidio, el destruir pueblos enteros. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque creen que asesinando es como traen prosperidad y bendición. Porque creen que no educando a las naciones, porque creen que manteniendo a la gente ignorante, así es como tienen el poder. Algunos dicen de los dirigentes que esa es su manera de tener control de las naciones, mantener a las naciones empobrecidas, ignorantes, esclavizadas. Pero eso se les devuelve. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de esclavitud, Dios es un Dios de libertad, Dios es un Dios de que la gente crezca en conocimiento, de que la gente sea radiante, gozosa y tenga cosas. Sí, Dios es un Dios de bendiciones materiales, pero no así como la gente cree, cosas súper requete milagrosas que aparecen cosas. No, Él nos dio principios de disciplina, de trabajo, de generosidad, de organización, de hacer lo correcto, que traen verdadera bendición estable, prosperidad estable a través del tiempo. Pero algunos dirigentes se encargan de hacer lo opuesto para mantenerse en el poder. Y no queremos hablar de naciones vecinas, pero se mantiene en el poder a través de subyugar al pueblo, de ofrecerle cualquier cosa, botarles cualquier pedazo de pan para que ellos voten por ellos, mantenerlos ignorantes. Así que la revolución que Dios quiere es que su pueblo, su iglesia, no sea compuesta de gente ignorante. Dios nos llama a ser personas que no solamente tengamos un sistema religioso como tal, sino que seamos sabios en todos los aspectos de la vida, que seamos personas que se educan, que crecen, que saben, que aprenden, que saben profesiones, que saben manejar la ciencia. La ciencia no es mala, es malo su uso cuando se le da mal uso. Como un cuchillo, ¿el cuchillo es malo? No, el cuchillo no es malo, el cuchillo es bueno, sirve para 1000 cosas en la cocina, pero puede ser malo si lo uso mal. Así que la ciencia es igual. Dios quiere que todo descubrimiento, toda cosa que el ser humano aprenda de la creación de Dios, lo use para bien, para bendecir. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos destruido, asesinado. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Eclesiastés 7:7. Es decir que hay gente que sabe que la manera de entontecer a los pueblos es oprimiéndolos, asesinándolos, esclavizándolos. Y eso es lo que han querido hacer siempre con el pueblo judío. No han podido porque el pueblo judío se ha mantenido firme en la ley de Dios, a pesar de que pues tienen sus problemas, sus cosas, pero no han podido asimilar al pueblo judío. Muy bien, así que como cristianos debemos crecer en gracia y en conocimiento de Dios, en su verdad, sí, en principios espirituales personales. Sí, eso es lo que nos dice Pedro, segunda de Pedro, crecer en gracia, en conocimiento, en virtud, en fe, ¿sí? En toda clase de cosas buenas nos dice Pedro, en todo conocimiento edificante y bueno, y el Señor Dios nos encargó la tierra, el mar y los cielos, y debemos crecer en todo conocimiento que nos ayude a administrar lo que Él nos puso para administrar. Y si nosotros tenemos un jardín, debe estar bonito. Y si nosotros tenemos nuestra casa la debemos administrar bien. Las cosas que Dios nos ha dado las debemos administrar bien. Los lugares donde vivimos deben estar agradables, limpios, ¿cierto? Tratar de hacer lo mejor posible. Yo sé que es todo un reto. La gente vive trabajando, no hay tiempo a veces, los hogares están solos, los muchachos están solos, los muchachos no son tan disciplinados como los padres, pero debe haber esa mentalidad de administrar lo que Dios nos da. Y si tenemos un parque en la comunidad, debemos hacer lo posible para que ese parque esté bonito.
Y ciertamente tenemos que obedecer las normas de que si tenemos mascotas, pues que le recojamos a las mascotas, que administrar. Dios nos dio la creación para administrarla, y nuestra calle, y nuestra casa, y la pintura de nuestra casa, todo debe estar bonito. Dios nos dio cosas para administrar. No es solamente nuestra vida, es todo lo que Dios nos da para administrar. Y cuando decimos que crecer en conocimiento, entonces es que ese conocimiento que Dios nos ha dado, de conocerlo a Él, influye sobre todo lo que tocamos, influye sobre todo lo que hacemos, influye sobre todo lo que administramos, su creación. Y Filipenses, esa escritura es muy hermosa porque va mucho más allá de lo que a veces pensamos que es algo personal. Filipenses dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto debe ser lo que dirige las naciones, debiera ser lo que dirigen a los políticos. Su manera de pensar es qué bien podemos hacer para esta nación, para esta comunidad. Pero sabemos que no lo hacen así, ¿cierto? No lo hacen así. Pero Dios dice, esto es lo que debiera dirigir a los que están al frente de cualquier organización. Se aplica al papá, se aplica al pastor, se aplica al concejal, se aplica al senador, se aplica al presidente, se aplica a todo directivo, que debiéramos tener este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo para esta ciudad, que es justo, que es bueno para esta población. Esa es la mentalidad de Dios. Esa es la mentalidad de Dios. Y cuando Él dice, creced en gracia y en conocimiento, no es solamente una cosa religiosa. Es que Dios quiere que sus principios alcancen a otros, y alcancen y transformen sociedad. Y claro, nosotros contribuimos con las cosas más pequeñas, incluso. Por ejemplo, no tirar basura en la calle, guardarse el papelito, algo tan chiquito como ese. Y ya he visto publicidad, dice, si tú solamente guardas ese papelito, pero ponen a veces imágenes de todo el mundo tirando un papelito, y de un momento a otro todo está sucio, porque nadie obedece la ley de cuidar las calles, ¿cierto? Y yo les conté una vez que le dije a alguien, una persona que botó por la ventanilla del carro mugre, y le dije, se le cayó algo. Y dice, no, para eso están los basureros, para eso están los que recogen. Y no importa, porque no hay sentido de responsabilidad con el ambiente, con la sociedad, con los demás. Dios dijo que sí, que tenemos responsabilidad con nuestra ciudad, en nuestra casa, en el parque de al lado, con todo donde nos movemos. Él nos hizo señores de su creación y debemos cuidarla. Así que cuando crecemos en conocimiento, debemos abarcarlo absolutamente todo. Es pensar en el bien de todas las cosas, nuestra casa, todo lo que debemos administrar en el barrio, en el parque, en los andenes, en las basuras. El conocimiento de Dios lo incluye todo. El amor a Dios, el amor al prójimo y nuestra responsabilidad con su creación. La ciencia y la religión no debieran pelearse, sino que todo el conocimiento humano debe ser y debiera ser para bendecir a los demás. Ese es el conocimiento en el que debemos crecer. Y que Dios nos ayude, que no es solamente mi santidad personal, lo cual Dios nos llama a tener, sino que mi santidad personal incluye el bienestar de mucha gente y también de la creación, de todo lo que Dios nos encargó administrar. Señor, te damos gracias por este día, por estas cosas que tú le revelaste a tu pueblo de Israel y que tú nos revelas a nosotros hoy, y que a veces nosotros como cristianos separamos nuestra vida de santidad y creemos que solo tu llamado se limita exclusivamente a nuestra vida personal, lo cual pues no es que esté equivocado, porque sí, tú nos llamas a una vida de santidad sin lugar a dudas. Eso es así,
Pero tú también dices que tú nos encargaste el mundo y también nos has revelado que el mundo entero sufre, la creación sufre, la tierra, las bestias, las aves, los peces, los mares sufren cuando el ser humano se aparta de ti. Cuando el ser humano anda en pecado, la creación gime. Ayúdanos, Señor, a ser responsables también con todo aquello que está a nuestro alrededor, las cosas que tú nos has dado para administrar. Todo lo que tengamos que administrar, administrarlo bien. Y me hace acordar en este momento de José, ese siervo tuyo, que en la cárcel misma dice que su amo no se preocupaba de nada porque todo lo que había entregado en manos de José, él lo administraba bien. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de nuestra vida y de tu creación. Bendícenos, Señor, ayúdanos a traer bendición sobre todo lo que tocamos, sobre todo lo que hacemos, sobre toda cosa que hagamos, que la hagamos para tu gloria, para tu honra, teniendo en cuenta tus principios. En tu nombre, Señor, lo pedimos, que tú nos transformes y que nosotros seamos transformadores de sociedad en tu nombre. Amén.